Hola, hoy te hablaremos sobre Demócrito. Antes que nada, ¿quién es? También conocido como el filósofo risueño, fue un filósofo presocrático y matemático griego, y discípulo de Leucipo. En ocasiones es considerado como el padre de la ciencia moderna o el padre de la física. Nació en Abdera. Su lugar de nacimiento era la capital de una polis griega, ubicada ahora en la costa norte de Grecia, cerca de Isla Tasos, en el año 400 a.C. Murió en el año 370 a.C. en Grecia. Se cuenta que debido a su vejez había decidido quitarse la vida, y para lograrlo disminuía día a día la cantidad de alimento. Demócrito hizo una enorme contribución a la ciencia moderna con su teoría atómica. Según Demócrito, discípulo y posterior sucesor del filósofo griego Leucipo de Mileto, el universo y todo lo que nos rodea está compuesto de átomos, de los que hay varios tipos, pero todos son físicamente indivisibles, indestructibles y en continuo movimiento, con un espacio vacío en ellos. Los tres postulados de la teoría son: los átomos son invisibles, eternos, incomprensibles, homogéneos e indivisibles. También, los átomos difieren en forma y tamaño, pero sus cualidades internas son iguales. Su mayor influencia filosófica. Se dice que Demócrito inventó a Leucipo como su maestro para ganar prestigio y para que respaldan su teoría, ya que se suponía que Leucipo era un gran físico, discípulo de Parménides, de Zenón, de Elea o de Pitágoras. ¿Cuáles filósofos generó un impacto? Fue maestro de Hipócrates, Metrodoro de Quíos, Protágoras y Anaxarco. ¿Cuáles son sus aportes vigentes? La estructura de los átomos es sólida, homogénea, indestructible e indivisible. La materia está compuesta por un espacio vacío por medio del cual los átomos pueden movilizarse. La variedad de átomos se da por sus formas y tamaños, lo que hace que la materia adopte estas propiedades por el movimiento y choque de átomos. La materia genera transformaciones por los cambios en las agrupaciones de átomos y no de las transformaciones que provienen de los átomos en sí. ¿Qué se conserva de su legado? Desgraciadamente, todas sus obras se han perdido, solamente existen fragmentos, en su mayoría dedicados a la ética, pese a que se le atribuyen diversos tratados de física, matemáticas, música y cuestiones técnicas. En la rama de la geometría, Demócrito demostró los siguientes teoremas. El volumen de un cono es igual a un tercio del volumen de un cilindro de igual base y altura. El volumen de una pirámide es un tercio del volumen del prisma de igual base y altura. Su primer libro. Según la historia, se considera que su primer escrito fue el Gran Diacosmos, el cual surgió de la necesidad de defenderse ante quienes lo acusaban de malgastar la herencia que le dejó su padre. ¿Cómo surgió su conocimiento? En su época como investigador y buscador de teorías, se dice que realizó viajes por todo Egipto, donde permaneció por 5 años aprendiendo geometría. También viajó por Mesopotamia, Babilonia, Etiopía y Persia, en búsqueda de nuevos conocimientos. Datos curiosos. Demócrito postuló su teoría atómica del universo tras oler una hogaza recién horneada. Esto fue debido a que al acercarse a una hogaza de pan y olerla a distancia, pensó cómo eso era posible si entre el pan y su nariz no lo unía nada, salvo aire, y fue entonces cuando se dio cuenta de la existencia de los átomos. La gente lo consideraba un demente, porque en una ocasión se había caído en una zanja por haber estado caminando y observando el cielo al mismo tiempo. Consideraba que la risa hacía más sabio a quien lo practicaba, y para ser consecuente con su pensamiento, siempre estaba riendo, hasta el punto que con sus conciudadanos. Se le conoció por ser el posible creador de la escuela atomista y por basarse en el equilibrio interno, que para él se conseguía mediante el control de las pasiones, por medio del saber y la prudencia. Planteó un pensamiento relacionado con la felicidad. Este decía que la aspiración natural de todo individuo no es tanto el placer, sino más la tranquilidad de espíritu e eutimia. El placer debe elegirse y el dolor evitarse, pero en la adecuada exclusión de los placeres se encuentra la verdadera felicidad. Obras. Entre sus obras más importantes se cita su Gran Diacosmos, por lo cual obtuvo un premio de 500 talentos. Además, escribió de joven otra obra llamada Pequeño Diacosmos.
aunque esta última también se le atribuye a su maestro Leucipo. Teoremas. Primero, el volumen de un cono es igual a un tercio del volumen de un cilindro, de igual base y altura. 2. El volumen de una pirámide es un tercio del volumen del prisma de igual base y altura. Citogenia. Sabiduría. Y es que son tres las consecuencias que se derivan de tener buen juicio: calcular bien y hablar bien y actuar como es debido. Fragmento 2. Nosotros en realidad no conocemos nada verdadero, sino los cambios que se producen según la disposición del cuerpo y de lo que en él se introduce a o le ofrece resistencia. La naturaleza y la enseñanza son cosas semejantes, y es que la enseñanza remodela al hombre y al remodelarlo actúa como la naturaleza. Fragmento 33. El hombre es un mundo en miniatura. Fragmento 34. Es preciso o bien ser bueno o bien imitar a lo que lo es. Fragmento 39. Ni en el cuerpo ni en las riquezas hay en los hombres su felicidad, sino en la integridad y la cordura. Fragmento 40. Hijo de Agisistrato o Atenócrito, perteneciente a una familia noble, trata la muerte de su progenitor, decidió gastar su fortuna en la búsqueda del conocimiento y sabiduría, y se embarcó en un viaje a países lejanos. Gran aporte en la moral. Es preferible vivir pobre y con libertad que rico y en una oligarquía tiránica. La democracia es el mejor sistema político. Debemos ser honestos ante nosotros mismos, y nuestra patria es el ancho del mundo. Bueno, ahora vamos a enseñarles cómo se veían en su época. Aquí está Demócrito. Algunas frases célebres de él es: todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. Aunque estés solo, no debes decir ni hacer nada malo. Aprende a avergonzarte más ante ti y ante los demás. El que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto. Así se veía Hipócrates, que fue considerado como el médico más grande de todos los tiempos, y basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Rechazó los puntos de vista de sus contemporáneos, que consideraban la enfermedad que era producida por supersticiones. Dado a todo su conocimiento, sus frases célebres fueron las siguientes: la vida es breve, el arte es largo, la oportunidad es fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Declaró el pasado, diagnostica el presente y pronostica el futuro. Teodoro de Quíos era un escéptico total. Él aceptó la teoría de Demócrito de los átomos, el vacío de la pluralidad de mundos, y según Cicerón, dijo: no sabemos nada, no, ni siquiera lo sepamos o no. Dice que fue maestro y enseñó a Anaxarco. Alguna de sus frases fue la siguiente: existe también una especie de placer partiente de la tristeza. Anaxarco expuso su filosofía en obra Peri Ficeos sobre la naturaleza, pero solo algunos fragmentos de sus libros han perdurado. Algunas de sus frases célebres: si me engaño una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía. La inteligencia es lo más puro de todas las cosas, tiene un conocimiento total de cada cosa y es la máxima fuerza. El espíritu gobierna el universo. Pitágoras fue un filósofo matemático griego, considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética y derivadas. Alguna de sus frases fue:
No seas ambicioso y tacaño, la justa medida es excelente en tales casos. Economizad las lágrimas de vuestros hijos para que puedan regar con ellas vuestra tumba. Los hombres que siempre hablan verdad son los que más se aproximan a Dios. No tengas más que una mujer y un amigo. Leucipo fue un filósofo griego fundador de la doctrina automista junto con Demócrito, pero hay quienes dicen que no existió ningún filósofo Leucipo, que más bien fue una imagen o algo inexistente, donde los demás filósofos se basaron.